Ocurrió hace 150 años. Tres hermanas de una humilde barriada de Nueva York, Arcadia, Hightsville, empezaron a jugar a una especie de broma infantil. Ocurría en el sótano de su propia vivienda, un lugar húmedo, lleno de desperfectos, de desconchones. En uno de ellos se oían sonidos. Todo empezó, como digo, como una especie de entretenimiento. Sonidos como estos. Con el tiempo, los expertos en parapsicología los llamaron raps, golpes que decían algo, que tenían un mensaje. Aquellas tres niñas, entre 14 y 9 años, empezaron a charlar con esa entidad, con esos golpes. Uno era sí y dos significaba no. Mucha gente no les creyó, pensó que era casi una atracción de feria, pero con el tiempo hubo un macabro hallazgo que dio la vuelta al mundo. Ellas, esas niñas, ¿quién iba a creerlas?, decían que se habían comunicado con un espíritu, con una especie de viajero asesinado en ese mismo lugar. Unos 30 años después, las excavadoras ya modernas desentierran un cadáver, el de Charles Brian Rosma, un buhonero que efectivamente había sido apuñalado varias veces en ese mismo recinto. La noticia corrió como la pólvora y así empezó a hablarse de espiritismo. ¿Quién no ha oído hablar de este fenómeno? ¿Quién en sus ratos libres, casi ociosos, en la juventud, ha empezado a hacer la llamada tabla Ouija, a intentar conectar con algo? Casi siempre, como digo, de forma absolutamente inocente e inconsciente. Y digo esto porque el espiritismo ha tenido más de una víctima. Quizá la última, la más conocida, el caso más estremecedor, tuvo lugar en Madrid. En una barriada como Vallecas, en una casa como cualquiera otra, una persona como cualquier televidente de cuarto milenio. Estaba aficionándose al espiritismo cada vez más, cada vez con más obsesión. Al final esa muchacha, Estefanía Gutiérrez Lázaro, 18 años, perdió la vida en extrañas circunstancias. Ese caso es importante y queremos traerlo aquí porque la Policía Nacional intervino. Quiero presentarles a José Manuel Sánchez, comisario jefe del Distrito Centro de Madrid. José Manuel, bienvenido. Bien hallados. Tú has oído hablar mucho de este caso, por supuesto, pero no es el único. La Policía Nacional ha intervenido, habéis intervenido en otras ocasiones, en casas donde pasaban cosas inexplicables. Creo que cuando alguien tiene una situación de crisis, tiene un problema, afortunadamente para nosotros, confía en la policía, nos llama. Entonces nosotros vamos allí y lo que hacemos es constatar lo que vemos, aunque a veces nos resulta inexplicable, como es el caso este, que al final el inspector que interviene diciendo, aquí ha ocurrido esto, realmente ha ocurrido esto. Para mí es inexplicable, pero lo cierto es que ha ocurrido. Nosotros dejamos constancia de esto para que después los investigadores o el juez o quien corresponda busquen las explicaciones a esto, pero es nuestro trabajo. Efectivamente, la Policía Nacional se ha enfrentado en varias ocasiones con lo que los expertos llamarían fenómenos poltergeist. Puertas que se abren y se cierran, un crucifijo que se gira 360 grados, una especie de garra de 3 dedos que atraviesa un póster de arriba abajo, lo que uno de los inspectores identifica como babas de un aspecto consistente y marrón que se crean en el propio aire y que bajan hasta el suelo. Todo eso ocurrió en esa casa una noche de noviembre de 1992. Lo excepcional de esta historia es que 4 inspectores dejan firmado un parte de intervención absolutamente asombroso. Pero la sorpresa ha ido aumentando. El equipo de Cuarto Milenio estuvo no en esa vivienda, sino en la que la familia ha podido adquirir. Por fortuna han podido dejar esa otra, en la calle Luis Marín, y han ido a otro hogar. Pero las voces, lo extraño, lo misterioso, parece que no quiere abandonarles, parece que sigue ahí, presente, ligada a esa familia. La duda ¿es el lugar el que provoca estos fenómenos? ¿Son la mente de esas personas los generadores de este misterio? Me gustaría que escuchasen muy atentamente el siguiente documento. Es un documento sonoro. Algunos lo tildarían de psicofonía. Nosotros simplemente se lo mostramos. Es una voz sumamente angustiosa. Vamos a escucharla. Una voz susurrante que dice no puedo y que se cuela en varias ocasiones en la grabación de las cámaras de Cuarto Milenio. Es decir, no es solo una grabadora dejada ahí, a la limón intentando captar algo, no. En ese mismo instante se vio que nadie hablaba, que nadie pronunciaba palabra y sin embargo esto aparecía repentinamente. A lo largo de la grabación del reportaje sobre el expediente Vallecas que ahora van a ver, varias voces han intervenido de la misma manera, voces además de un aspecto, vamos a decirlo así, o de una tonalidad desagradable, hosca, repentina, como si fueran palabras perdidas en el aire. José Manuel, personalmente, cuando escuchas una cosa como estas, ¿qué piensas? Esto sí que es un fenómeno extraño, que no sé policialmente cómo podría ser designado en un informe. Pues si yo fuera el policía que interviene y esto fuera una intervención de la policía, pondría que seguramente
pues por la fortaleza de los micrófonos, han recogido algo. O sea, el reportaje se ha hecho y yo estaba allí, pero los micrófonos han recogido algo que yo no percibí en ese momento allí, porque es el hecho, digamos, sería la descripción del elemento objetivo. Mi impresión personal, bueno, la verdad es que se queda uno sorprendidísimo, ¿no? Y claro, dándole vueltas, uno puede pensar que sea una cuestión de las personas, porque el lugar no puede ser, porque se ha cambiado de lugar. Entonces a lo mejor resulta que la transmisora de esas sensaciones es la madre, ¿no? Todos son incógnitas y todo es un misterio en torno a una historia desgarradora y dramática. 14 de noviembre de 1992. Un informe policial constata que fenómenos extraños se han producido en una vivienda de cualquier lugar, en este caso un populoso barrio madrileño. Ya para siempre esta historia será conocida como el Expediente Vallecas. Todo comenzó en marzo de 1990, cuando Estefanía Gutiérrez Lázaro, de 18 años, practicó el mal llamado juego de la Ouija junto a varias compañeras de instituto. Todo empieza cuando mi hija hace la Ouija en el colegio. Entonces entró la profesora, rompió la tabla y al romper la tabla el vaso tenía como humo. Entonces pues se rompió el vaso. Y bueno, pues el humillo se le fue a mi hija a la cara y desde entonces mi hija hacía unas cosas muy extrañas. Desde aquella experiencia, la joven empezó a sufrir unas enigmáticas convulsiones, estados alterados de conciencia, en los que afirmaba observar figuras a su alrededor que la llamaban por su nombre. Ella dice que veía gente extraña que la llamaban, que estaban cogidos de la mano y que la estaban llamando, pero yo desde luego la daba en la cara y empezaba: Estefanía, Estefanía, vuélvense, hija, venga, y ella no me hacía caso. Situaciones en las que su cuerpo parecía poseído por una fuerza sobrehumana. Cuando vieron que estaba como si fuese un perro lobo echando espuma por la boca y tirándose a sus hermanos. Durante 6 meses visitó diferentes centros de salud y ningún médico pudo certificar qué tipo de enfermedad padecía la adolescente. La hicieron pruebas, la hicieron análisis y no sacaron nada de nada. Los médicos, nada más que me dijeron que estaba perfectamente, que no tenía nada. Y bueno, pues a mediación de eso fue todo rodando, todo rodando, y cada vez peor, y la niña iba cada vez peor, porque ella la daba en el metro, lo mismo que la daba en el autobús, o donde estuve eso, la daba. Desgraciadamente, falleció en extrañas circunstancias. Hoy, transcurridos 15 años, su muerte continúa siendo un misterio. Ocurrió el 14 de agosto de 1991. Aquel día, en este cuarto, fallecía Estefanía Gutiérrez Lázaro. Su muerte continúa siendo un misterio. Según los doctores Pedro Cabeza y Gregorio Arroyo, su muerte fue súbita y sospechosa. Desde aquella fecha, en este edificio, en esta casa, comenzaron los fenómenos paranormales. Las puertas de los armarios y habitaciones se abrían y cerraban violentamente. Los aparatos eléctricos se encendían y apagaban solos, y pequeños objetos decorativos parecían cobrar vida propia. Yo al principio no me lo creía, porque es que nunca, no he tenido miedo de nada. Y como no he tenido miedo de nada, pues yo no me lo he creído. Hasta la noche esa que te ha contado mi mujer, que se pusimos el tresillo, la mesa, el tresillo, y abrieron tanto así la puerta. La vecina de arriba no ha vuelto a entrar a ese piso más. La virulencia de los incidentes fue en aumento. Sombras y figuras etéreas comenzaron a acosar a los Gutiérrez Lázaro. Y me acosté y resulta que al cabo del rato, digo, hay algo aquí, digo, que me está presionando. Digo, y no solamente eso, digo, me está tocando los pies, digo, y aparte, digo, las manos, digo, lo que tenga desarropado me lo toca. La situación llegó a ser tan desesperada que incluso instalaron alarmas de movimiento en diferentes estancias de la casa. Decidimos poner alarmas en el pasillo, porque a mí mi yerno me dijo que con eso se veía si pasaba algo, ¿no? Y una de las
noches de estas puestas son una de las alarmas. Salimos al pasillo y no vimos nada. Y no pasaba nadie por el pasillo, estaba solo el pasillo. La agresividad de la fenomenología llegó a quedar patente cuando una fotografía ardió sin motivo aparente, dejando intactos el marco y cristal que la sujetaban. Tenía un radiador con el taparradiador de mármol y tenía la fotografía. Tenía un radiador con el taparradiador de mármol y tenía la fotografía puesta ahí. Y le dije a mi marido, ¿y la fotografía de la Estefanía? Dice, no lo sé. Miré al suelo, digo, pero si está aquí en el suelo quemada. Digo, sí, bueno, estaba boca abajo y la puse yo bien. Y estaba el cristal bien, normal. Y el marco, lo del marco, igual, estaba normal. Bueno, pues no se quemó nada. El 27 de noviembre de 1992, la comisaría de Vallecas Moratalaz recibió una llamada sorprendente. En la calle Luis Marín se estaban produciendo fenómenos paranormales. Una pareja de la policía armada, un inspector y un psicólogo fueron a ver lo que pasaba. Entraron a casa, entraron a casa. Los dos policías se quedaron con mi mujer en el salón. El inspector y el psicólogo nos metimos a la habitación donde la dio eso a mi hija. Y las habitaciones, en vez de ser ventanas, tenían terraza, esa puerta a la terraza. Y estando sentados encima de la cama, sentimos como si habían tirado una piedra por la terraza, rodar una piedra. Salimos afuera y allí no había piedra ni había nada, estaba completamente limpio. Y la policía mismamente le dijo al inspector, dijo, ¿vosotros habéis salido a haber tirado algo aquí? Nosotros no nos hemos movido de aquí. Y entonces cuando ya le estuvo contando lo que le pasó al compañero, que gracias al compañero que le dijo, ¡agáchate! Se abrió la puerta del mueble bar y echó mano a la pistola para disparar contra el mueble bar. La incidencia se notificó a dos patrullas que bajo el mando del inspector José Pedro Negri acudieron al inmueble a toda velocidad. Los policías sobre todo lo que tenemos que tener son elementos de racionalidad sistemática, es decir, este hombre dice, bueno, estos es que nos tienen preparado un artilugio detrás de donde está el crucifijo para que el crucifijo se mueva, intenta ir a verlo, el crucifijo explota, hombre, hay una serie de cosas que a él en ese momento lo resultan inexplicables. Pero claro, alguna explicación tiene que tener. El resumen de lo acontecido aquella madrugada en aquel domicilio quedó reflejado en un informe oficial que ha pasado a los anales de la historia paranormal de nuestro país. Ningún otro caso ha superado el denominado desde entonces Expediente Vallecas. Llegan a presenciar una serie de fenómenos extraños, bastante inquietantes, que quedan reflejados en un expediente policial que quizás es un caso, se puede llamar un verdadero expediente X español, donde quedan esos fenómenos completamente reflejados. Desde hace 7 meses, la familia Gutiérrez Lázaro ha encontrado la tranquilidad tras vender su vivienda y mudarse a un nuevo hogar. Desde que nos hemos venido el 6 de enero a esta casa, esto es el cielo. Pero, ¿estarían produciéndose fenómenos inexplicables en el antiguo domicilio? Cuarto Milenio pudo entrevistar a los nuevos moradores de la supuesta casa encantada. Bueno, la señora cuando nosotros nos dijo que se había muerto una niña, algo así, que de noche escuchaban algo, pero nosotros pasamos, nosotros no creemos de esas cosas. Y desde que estáis viviendo aquí, las dos parejas, Fernando, ¿nada raro? Nada, no. Ni una sombra, ni un golpe. No, yo no que sepa nada. Se escucha así muy en el piso de arriba. Simplemente los vecinos, pero cosas extrañas sí, nada. Los tacos que suenan, pero no. Las pisadas, pero sí, nada extraño. Y aún habrá quien siga llamando juego a la tabla Ouija. La verdad es que las víctimas se cuentan por decenas en Europa y en Estados Unidos. En España los casos no han salido a la luz pública. Estas historias se guardan celosamente. Y más aún cuando la fuerza de seguridad del Estado es la que interviene. José Manuel, lo extraordinario de este caso es que hay un informe tan pulcramente detallado con todos los fenómenos. Esto no es normal, aunque ha habido más casos, no es normal, ¿verdad? No, lo que pasa es que
el caso debía de tener suficiente enjundia como para que acudan nada menos que dos. Si además entre ellos vaya el inspector Negri, que es uno de los responsables, lo que hoy llamaríamos el KX1, es decir, responsable de una zona. Él hace lo que tiene que hacer, es decir, la intervención policial, ¿cuál es? Pues muy sencillo, va allí y luego describe, en lo que nosotros llamamos el parte de intervención, describe qué es lo que ha visto. Termina diciendo, como preventivamente, ¿no? Que me podrán decir que yo estoy loco, desde luego lo que yo he visto allí para mí es de todo punto inexplicable, pero el hecho cierto es que ha ocurrido, es decir, lo único que hace es dejar constancia de lo que él ha vivido, que naturalmente es una situación que no quiere volver ni a recordar, me imagino que no quiere ni volver. La familia, José Manuel, aseguró que la policía se fue también lógicamente asustada, lógicamente aterida por el miedo de aquello que se estaba produciendo, y no volvió. Realmente, ¿qué se podía hacer en este caso? La familia se sintió quizá un poco desamparada, pero tampoco la policía podía hacer más, quizá, ¿no? Lo único que puede hacer, yo me imagino que el trámite es el ordinario, llaman al 091 porque tienen una situación de crisis, nosotros enviamos una patrulla, la patrulla, esto es una elucubración mía, pero que seguro que se aproxima mucho a lo que fue la realidad, la patrulla llega allí, ve que efectivamente el asunto tiene importancia, dicen que venga venga otra gente, que venga alguien con más responsabilidad, y este que va con más responsabilidad pues se encuentra con todos estos movimientos, con un crucifijo que se le da vueltas, entonces él intenta buscar una explicación. Lógicamente uno de los trabajos de la policía es la desconfianza, es decir, mire usted, yo lo que veo lo voy a entonces intenta ver si hay algún mecanismo de manipulación en el crucifijo, la parte de atrás del crucifijo. No lo encuentra. Para él hay una cosa, y es que ha ocurrido aunque no tenga explicación. Entonces lo describe, y todas las demás cosas que ha visto por allí las ha descrito, las cuenta, dice, bueno, pues ahora que vengan otros, ¿no? Para mí es inexplicable que vengan otros, que son los que tienen que investigar, y se terminó. Seguro que él hizo, o ellos hicieron su parte de intervención, luego se marcharon a casa, y hombre, les habrá, porque siempre estas cosas te dejan un pozo, ¿no? Les habrá dejado un pozo, pero realmente es que han hecho lo que tenían que hacer. Una historia de este tipo, José Manuel, lo hemos visto en otras fuerzas de seguridad del Estado, lo hemos visto en otras personas, obsesiona, no voy a decir perjudica, pero sí condiciona la vida de una persona que ha asistido a esto y que está en un entorno donde es difícil contarlo. ¿Esto ocurrió en este caso quizá también, José Manuel? Sí, parece que el inspector Negri, que a mí me gustaría localizar, yo creo que localizaremos pronto, parece que dejó el 091, pues no sé si por otras cuestiones de servicio, pero de la misma manera que hay otras cosas dentro de la policía que te dejan muy marcado, ¿no? El ver un cadáver, el ver un asesinato, un acto terrorista, esto siempre te deja marcado. ¿Sabes qué hay dentro de nuestro trabajo? Hay una máxima, y es cuando alguien interviene en una situación muy dura, al menos durante un tiempo, se le aparta de esa situación. Es decir, un policía que tiene un enfrentamiento en la calle, y en ese enfrentamiento en la calle pues da lugar a que defendiéndose tenga que matar a una persona, normalmente durante un tiempo no está en ese mismo tipo de servicio que pueda dar lugar a enfrentamientos en la calle, porque lo quieras o no, siempre te deja la cabeza tocada, ¿no? Termina uno, como diríamos nosotros, medio grillado con estas cosas. Pues me imagino que una situación de esta naturaleza le deja mal por dos caminos. Primero, por la propia situación que ha vivido, y segundo, por una cosa más importante para él. ¿Qué pensarán mis compañeros cuando yo pongo estas cosas aquí? Pero es que tengo la obligación de ponerlas porque mi trabajo es reflejar lo que he visto, pero seguramente piensan que estoy como una cabra. Yo creo que en lo que es la minuta, en lo que es el parte de ocurrencias o el parte de incidencias, hay algunos aspectos que son puntos suspensivos, describe una cosa y pone puntos suspensivos, seguramente porque lo que ahí quería decir le resultaba demasiado fuerte, demasiado inverosímil, y entonces dije, mira, pongo puntos suspensivos o pongo un etcétera, como otros hechos. Habría que saber qué es lo que vivieron de verdad. ¿Qué es lo que vivieron de verdad? Da la impresión, como dice el comisario jefe del Distrito Centro de Madrid, José Manuel Sánchez, que hoy acompaña a toda la gente que está viendo Cuarto Milenio y que está ilustrando con terminología policial, demostrando que estos casos ocurren, que no son una fantasía. ¿Qué es lo que vivieron de verdad? Da la impresión de que se guardaron cosas quizá demasiado increíbles, incluso para personas avezadas en combatir el crimen y enfrentarse a lo extraño. Extrañas son las grabaciones que obtuvo nuestro equipo, lo repito. Me gustaría que escuchasen dos. Vamos a ponerlas seguidas. Es de nuevo una voz femenina.
alguien que hace alusión a una mujer, es sorprendente. Les aseguro que pocas veces un equipo de televisión ha tenido la suerte o el infortunio, según se mire ya a estas horas de la noche, de toparse con este tipo de inserciones extrañas, de voces que, bueno, ya decían Marconi y Edison en sus tiempos, querían construir un aparato que registrase las voces perdidas en el tiempo. Ocurrió hace 150 años. 3 hermanas de una humilde barriada de Nueva York, Arcadia, Hightsville, empezaron a jugar a una especie de broma infantil. Ocurría en el sótano de su propia vivienda, un lugar húmedo, lleno de desperfectos, de desconchones. En uno de ellos se oían sonidos. Todo empezó, como digo, como una especie de entretenimiento. Sonidos como estos. Con el tiempo, los expertos en parapsicología los llamaron raps, golpes que decían algo, que tenían un mensaje. Aquellas 3 niñas, entre 14 y 9 años, empezaron a charlar con esa entidad, con esos golpes. 1 era sí y 2 significaba no. Mucha gente no les creyó, pensó que era casi una atracción de feria, pero con el tiempo hubo un macabro hallazgo que dio la vuelta al mundo. Ellas, esas niñas, ¿quién iba a creerlas?, decían que se habían comunicado con un espíritu, con una especie de viajero asesinado en ese mismo lugar. Unos 30 años después, las excavadoras ya modernas desentierran un cadáver, el de Charles Brian Rosma, un buhonero que efectivamente había sido apuñalado varias veces en ese mismo recinto. La noticia corrió como la pólvora y así empezó a hablarse de espiritismo. ¿Quién no ha oído hablar de este fenómeno? ¿Quién en sus ratos libres, casi ociosos, en la juventud, ha empezado a hacer la llamada tabla Ouija, a intentar conectar con algo? Casi siempre, como digo, de forma absolutamente inocente e inconsciente. Y digo esto porque el espiritismo ha tenido más de una víctima. Quizá la última, la más conocida, el caso más estremecedor, tuvo lugar en Madrid. En una barriada como Vallecas, en una casa como cualquiera otra, una persona como cualquier televidente de cuarto milenio. Estaba aficionándose al espiritismo cada vez más, cada vez con más obsesión. Al final esa muchacha, Estefanía Gutiérrez Lázaro, 18 años, perdió la vida en extrañas circunstancias. Ese caso es importante y queremos traerlo aquí porque la Policía Nacional intervino. Quiero presentarles a José Manuel Sánchez, comisario jefe del Distrito Centro de Madrid. José Manuel, bienvenido. Bien hallados. Tú has oído hablar mucho de este caso, por supuesto, pero no es el único. La Policía Nacional ha intervenido, habéis intervenido en otras ocasiones, en casas donde pasaban cosas inexplicables. Creo que cuando alguien tiene una situación de crisis, tiene un problema, afortunadamente para nosotros, confía en la policía, nos llama. Entonces nosotros vamos allí y lo que hacemos es constatar lo que vemos, aunque a veces nos resulta inexplicable, como es el caso este, que al final el inspector que interviene diciendo, aquí ha ocurrido esto, realmente ha ocurrido esto. Para mí es inexplicable, pero lo cierto es que ha ocurrido. Nosotros dejamos constancia de esto para que después los investigadores o el juez o quien corresponda busquen las explicaciones a esto, pero es nuestro trabajo. Efectivamente, la Policía Nacional se ha enfrentado en varias ocasiones con lo que los expertos llamarían fenómenos poltergeist. Puertas que se abren y se cierran, un crucifijo que se gira 360 grados, una especie de garra de 3 dedos que atraviesa un póster de arriba abajo, lo que uno de los inspectores identifica como babas de un aspecto consistente y marrón que se crean en el propio aire y que bajan hasta el suelo. Todo eso ocurrió en esa casa una noche de noviembre de 1992. Lo excepcional de esta historia es que 4 inspectores dejan firmado un parte de intervención absolutamente asombroso. Pero la sorpresa ha ido aumentando. El equipo de Cuarto Milenio estuvo no en esa vivienda, sino en la que la familia ha podido adquirir. Por fortuna han podido dejar esa otra, en la calle Luis Marín, y han ido a otro hogar. Pero las voces, lo extraño, lo misterioso, parece que no quiere abandonarles, parece que sigue ahí, presente, ligada a esa familia. La duda ¿es el lugar el que provoca estos fenómenos? ¿Son la mente de esas personas los generadores de este misterio? Me gustaría que escuchasen muy atentamente el siguiente documento. Es un documento sonoro. Algunos lo tildarían de psicofonía. Nosotros simplemente se lo mostramos. Es una voz sumamente angustiosa. Vamos a escucharla. Una voz susurrante que dice no puedo y que se cuela en varias ocasiones en la grabación de las cámaras de Cuarto Milenio. Es decir, no es solo una grabadora dejada ahí, a la limón intentando captar algo, no.
En ese mismo instante se vio que nadie hablaba, que nadie pronunciaba palabra y sin embargo esto aparecía repentinamente. A lo largo de la grabación del reportaje sobre el expediente Vallecas que ahora van a ver, varias voces han intervenido de la misma manera, voces además de un aspecto, vamos a decirlo así, o de una tonalidad desagradable, hosca, repentina, como si fueran palabras perdidas en el aire. José Manuel, personalmente, cuando escuchas una cosa como estas, ¿qué piensas? Esto sí que es un fenómeno extraño, que no sé policialmente cómo podría ser designado en un informe. Pues si yo fuera el policía que interviene y esto fuera una intervención de la policía, pondría que seguramente, pues por la fortaleza de los micrófonos, han recogido algo. O sea, el reportaje se ha hecho y yo estaba allí, pero los micrófonos han recogido algo que yo no percibí en ese momento allí, porque es el hecho, digamos, sería la descripción del elemento objetivo. Mi impresión personal, pues la verdad es que se queda uno sorprendidísimo, ¿no? Y claro, dándole vueltas, uno puede pensar que sea una cuestión de las personas, porque el lugar no puede ser, porque se ha cambiado de lugar. Entonces a lo mejor resulta que la transmisora de esas sensaciones es la madre, ¿no? Todos son incógnitas y todo es un misterio en torno a una historia desgarradora y dramática. 14 de noviembre de 1992. Un informe policial constata que fenómenos extraños se han producido en una vivienda de cualquier lugar, en este caso un populoso barrio madrileño. Ya para siempre esta historia será conocida como el expediente Vallecas. Todo comenzó en marzo de 1990, cuando Estefanía Gutiérrez Lázaro, de 18 años, practicó el mal llamado juego de la Ouija junto a varias compañeras de instituto. Todo empieza cuando mi hija hace la Ouija en el colegio. Entonces entró la profesora, rompió la tabla y al romper la tabla el vaso tenía como humo. Entonces pues se rompió el vaso. Y bueno, pues el humillo se le fue a mi hija a la cara y desde entonces mi hija hacía unas cosas muy extrañas. Desde aquella experiencia, la joven empezó a sufrir unas enigmáticas convulsiones, estados alterados de conciencia, en los que afirmaba observar figuras a su alrededor, que la llamaban por su nombre. Ella dice que veía gente extraña que la llamaban, que estaban cogidos de la mano y que la estaban llamando, pero yo desde luego la daba en la cara y empezaba: Estefanía, vuélvense, hija, venga, y ella no me hacía caso. Situaciones en las que su cuerpo parecía poseído por una fuerza sobrehumana. Cuando vieron que estaba como si fuese un perro lobo echando espuma por la boca y tirándose a sus hermanos. Durante 6 meses visitó diferentes centros de salud y ningún médico pudo certificar qué tipo de enfermedad padecía la adolescente. Le hicieron pruebas, le hicieron análisis y no sacaron nada de nada. Los médicos, nada más que me dijeron que estaba perfectamente, que no tenía nada. Y bueno, pues a mediación de eso fue todo rodando, todo rodando, y cada vez peor, y la niña iba cada vez peor, porque ella la daba en el metro, lo mismo que la daba en el autobús, o donde estuve eso, la daba. Desgraciadamente, falleció en extrañas circunstancias. Hoy, transcurridos 15 años, su muerte continúa siendo un misterio. Ocurrió el 14 de agosto de 1991. Aquel día, en este cuarto, fallecía Estefanía Gutiérrez Lázaro. Su muerte continúa siendo un misterio. Según los doctores Pedro Cabeza y Gregorio Arroyo, su muerte fue súbita y sospechosa. Desde aquella fecha, en este edificio, en esta casa, comenzaron los fenómenos paranormales. Las puertas de los armarios y habitaciones se abrían y cerraban violentamente. Los aparatos eléctricos se encendían y apagaban solos, y pequeños objetos decorativos parecían cobrar vida propia. Yo al principio no me lo creía, porque es que nunca, no he tenido miedo de nada. Y como no he tenido miedo de nada, pues yo no me lo he creído. Hasta la noche esa que te ha contado mi mujer, que se pusimos el tresillo, la mesa, el tresillo, y abrieron tanto así la puerta.
La vecina de arriba no ha vuelto a entrar a ese piso más. La virulencia de los incidentes fue en aumento. Sombras y figuras etéreas comenzaron a acosar a los Gutiérrez Lázaro. Y me acosté y resulta que al cabo del rato, digo, hay algo aquí, digo, que me está presionando. Digo, y no solamente eso, digo, me está tocando los pies, digo, y aparte, digo, las manos, digo, lo que tenga desarropado me lo toca. La situación llegó a ser tan desesperada que incluso instalaron alarmas de movimiento en diferentes estancias de la casa. Decidimos poner alarmas en el pasillo, porque a mí mi yerno me dijo que con eso se veía si pasaba algo, ¿no? Y una de las noches de estas puestas son una de las alarmas. Salimos al pasillo y no vimos nada. Y no pasaba nadie por el pasillo, estaba solo el pasillo. La agresividad de la fenomenología llegó a quedar patente cuando una fotografía ardió sin motivo aparente, dejando intactos el marco y cristal que la sujetaban. Tenía un radiador con el taparradiador de mármol y tenía la fotografía.